Buenos días. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Pues damos gracias a Dios por el privilegio de servirle. Es una honra servir a Dios, no importa lo que Él nos pida que hagamos, no importa el lugar en donde estemos, es un honor servirlo y pues estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que es solamente Él quien hace posible todo lo bueno, ¿verdad? Y pues también agradecidos con Dios por esta oportunidad de estar aquí, de conocerles, por la bendición de sus pastores y por el darnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y bueno, pues ¿le parece si oramos nuevamente para pedir al Señor su ayuda? Yo sé que lo hemos hecho hace un momento al final del tiempo de alabanza, pero nunca está de más, al contrario. Señor, muchas gracias por permitirnos sentarnos a tus pies y aprender de ti, que eres nuestro maestro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y gracias, Señor, porque tú mismo eres quien provee lo necesario para que demos respuestas de obediencia. Y te ruego una vez más que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a cada uno a abrazar tu palabra, tu consejo, tu instrucción y a llevarla a la práctica en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme que me acomode para que el micrófono no obstaculice aquí la visión y bueno, pues vamos a empezar. Pues usted sabe que el tema de estas enseñanzas son los conflictos en el matrimonio y para empezar quiero enseñarle este peluche y preguntarle qué le parece que es. Porque por allá alguien me dijo que una ardilla, pero pues pudiera ser, ¿no? Pero sí, efectivamente es un zorro. Y podemos verlo así como lindo, tierno, pequeño, inofensivo, pero esa no es la realidad, hermanos. Bueno, obviamente en este caso es un muñeco de juguete, ¿verdad? Pero quise mostrarles esto a manera de pensar en los de a de veras, en los animalitos que Dios creó llamados zorros, ¿verdad? Y le voy a pedir que tenga esto presente, esto que le acabo de mencionar, el hecho de que se pueden ver como animalitos inofensivos, pero otra vez, esa no es la realidad. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15. En lo que llega ahí, le comento que la mayor parte de los versículos que vamos a estar leyendo les voy a dar lectura en la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Y cuando sea otra versión la que esté utilizando, se lo voy a indicar. Entonces, pues usted puede seguir la lectura en la versión que tenga ahí a mano, pero yo estaré usando mayormente la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, Cantares 2:15 dice: agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor.
La versión dinámica Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Así que el contexto de este versículo, hermanos, está hablando de la relación de pareja y su pacto de amor. ¿Sí? Usted sabe que todo el libro de Cantares, pues ese es el tema que trata, ¿verdad? Pero específicamente en lo que está aquí alrededor de este versículo 15, está tratando lo que concierne a ese pacto de amor entre la pareja. Y vamos a ir viendo frase por frase de este versículo y comentando algunas cosas que podemos aprender a través de ello por medio de la palabra. En la primera parte, o más bien al final, ¿sí? Al final del versículo dice, pues nuestras viñas están en flor. Y esto nos habla de que es el paso previo al fruto, ¿sí? Usted sabe que antes de que haya fruto, pues primero está la flor. Y cuando vivíamos en Los Cabos, yo estaba recordando que, pues bueno, allá hay muchos árboles de mango. Y había años en los que esos árboles estaban cargadísimos de flores. Incluso ahí en el local de la congregación en donde nos reuníamos, había un árbol de mangos de esos que le llaman petacones, ¿verdad? Esos mangos grandes, muy carnosos, y en algunos años el árbol se cargaba de flores y pensábamos, uy, este año vamos a tener muchos mangos. Pero luego venían vientos fuertes que tumbaban la florecita e impedían que siguiera avanzando su proceso para llegar hasta el punto de tener un fruto maduro, ¿verdad? Y en el caso del viento es algo que no podemos atrapar, estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de zorras pequeñas y la palabra está en imperativo si se fija. El versículo inicia diciendo atrapen, o en la Reina Valera dice cazadnos, ¿no? O sea, no es una sugerencia, sino es una orden de que atrapemos esas zorras. Y en un momento más vamos a ver a qué es a lo que se refiere con esas zorras, porque estos pequeños animalitos, en el caso del lugar en donde fue escrita la palabra, esta porción de la escritura, se refiere a zorras que rara vez medían más de 40 centímetros. ¿Sí? Donde nosotros estamos viviendo actualmente hay muchos zorros, hermanos. O sea, andan en la calle como en algunos lugares de México podemos ver perros, ¿sí? Pero son zorros más grandes. Pero en este caso se refería a animales pequeñitos que no medían más de 40 centímetros y entraban a las viñas y se comían las uvas. Pero el mayor daño lo realizaban al cavar sus madrigueras, porque aflojaban la tierra y esto afectaba el crecimiento de las vides. ¿Sí? Aflojaban la tierra ahí en la parte donde estaban las raíces de esas vides y entonces afectaban el crecimiento y la producción de fruto de estas plantas. Entonces, las viñas hermosas y con flores fragantes a las que hace alusión en este versículo son una referencia al pacto de amor de la pareja, mientras que las zorras son un símbolo de destrucción. Y esa destrucción es a la que se puede llegar por detalles que se descuidan, porque se pueden percibir como cosas sin importancia, como algo pequeño que no trasciende, ¿sí? Como algo que es inofensivo, pero que al tiempo va a causar destrucción. Quizás no a un punto de llegar a una separación o a un divorcio, en algunos casos sí, ¿verdad?
pero en otros puede que no llegue hasta ese extremo. Sin embargo, sí ocasionan o pueden ocasionar un distanciamiento hacia nuestro cónyuge, también una conducta defensiva o un corazón que se ha cerrado. Entonces, esas pequeñas zorras pueden no necesariamente ser pecados, pero también pueden ser los inicios del pecado, que parecen insignificantes, parecen no peligrosos, pero que a su tiempo van a traer destrucción. Esos pequeños conflictos cuya solución se va dejando de lado o se va postergando en lugar de ser encarados o, como dice aquí, atrapados. Y en lugar de afrontarlos y resolverlos, pues se dejan ahí sin solución, y en lugar de que la relación se siga fortaleciendo y desarrollando hasta el punto de dar fruto, pues ocasiona lo contrario. Hay un autor que escribió en un libro que leí hace tiempo algo acerca del matrimonio, en lo que hacía una comparación, y decía que al inicio del matrimonio es como un río de poca profundidad, pero que lleva mucha fuerza, ¿sí? Que va avanzando esa corriente con mucha fuerza, pero que al paso del tiempo, al paso de los años, conforme avanza las distintas etapas dentro de nuestro matrimonio, debe convertirse, debe ser en un río mucho más profundo, caudaloso, y que siga teniendo una corriente fuerte. Pero no llegaremos a ese punto si no atrapamos las zorras pequeñas, ¿sí? Ese es el deseo de Dios. Obvio que cuando recién nos casamos, pues hay muchas cosas en las que necesitamos conocernos el uno al otro, y necesitamos engranarnos, y necesitamos pues ir avanzando en un crecimiento, pero si no cuidamos hacer esto que la palabra nos enseña, no llegará a ser ese río profundo, caudaloso, que tiene y que sigue teniendo mucha fuerza. Y hace unos días nos comentaban unos pastores que ellos acostumbran viajar aquí en los Estados Unidos por muchas horas por carretera. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta hacer eso? A ver, nos hemos dado cuenta que hay quienes acostumbran viajar largas distancias, y cuando es así por carretera, pues pasas mucho tiempo con las personas o con la persona con la que estás dentro del vehículo, ¿no? Entonces, nos compartían que ella, platicando con su jefe en el trabajo, le comentaba acerca de esto, y que el jefe le dijo: uy, no, yo no podría pasar tanto tiempo con mi esposa ahí dentro del auto, ¿no? O sea, no sabría de qué platicar con ella, y que es una pareja ya mayor. Y ella nos decía: no, pues para nosotros al contrario, disfrutamos esos tiempos y aprovechamos para tener esa comunicación y hablar de muchas cosas que en otro momento pudiéramos no tener tanta oportunidad. Pues el punto es que no llegaremos a tener algo así, hermanos, si en el proceso de que surjan esas zorras no las atrapamos. Y hay quienes llegan al momento en el que los hijos ya se fueron, y es como que se voltean y están al lado de un desconocido o de una desconocida, ¿verdad? Porque en el transcurrir del tiempo no alimentaron, no cuidaron la relación. Estas zorras pueden representar todo lo que puede debilitar o destruir la relación de matrimonio. Podría ser la zorra de la codicia, ¿sí? Ese deseo intenso de algo que no nos corresponde, que abarca
tanto lo material como también a las personas, ¿sí? El 10º mandamiento nos dice que no codiciemos la casa del prójimo, ni su burro ni su buey, ¿verdad? Es decir, o su asno, es decir, su auto, trasladándolo a nuestros días, pero tampoco la mujer o el hombre de nuestro prójimo. Y en esta cultura en la que usted vive, y pues bueno, en la cultura occidental es así, pero hay países en los que es más remarcado el tema del materialismo, ¿no? Entonces está rodeado de una cultura individualista, materialista, sensual, en la que se puede ser más susceptible a ser atrapado por ello. Otra zorra, la zorra de la desconfianza o de la mentira, el engaño, la crítica o las descalificaciones. También podría tratarse del zorro de los celos, el egoísmo, el orgullo, la falta de perdón o la amargura, o el tener reservas hacia la pareja, hermanos. Es decir, el ser herméticos en aquello que nos puede costar trabajo abrirnos, el no ser transparentes en cualquier área que consideremos que es solo de acceso personal, ¿sí? Esta área es mía y aquí mi esposo, mi esposa no tiene por qué saber acerca de esto. Puede ser concerniente esas reservas, esa hermeticidad, ese no ser transparente a áreas como lo concerniente al trabajo, a los negocios, las finanzas, pero también en las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las luchas personales, la cuenta de banco, el acceso a nuestro celular, por mencionar solo algunos ejemplos. Sí. Esas habitaciones cuyo acceso no está permitido para el cónyuge en nuestras vidas. Otra zorra que se puede considerar inofensiva es el intimar emocionalmente con alguien que no sea nuestro cónyuge, particularmente del sexo opuesto, como puede ser un compañero de trabajo, un hermano en la fe, un amigo o amiga a quien se le da un acceso a nuestro corazón, a quien se le abre una puerta que no le corresponde o que está incluso cerrada para la pareja. Otra zorra puede ser la desobediencia a la voz del Espíritu Santo en pequeñas cosas, como pensamientos que nos lleven a tener actitudes y acciones incorrectas. Le voy a poner un ejemplo. En este caso, pues es mayormente para nosotros como mujeres, ¿no? Pero puede aplicar para ambos. Si usted, mujer, está lavando trastes por la noche, ¿sí? No en la máquina lavaplatos, ¿sí? A mano. Está lavando trastes después de un largo día de trabajo, de realizar distintas actividades, está cansada, se siente agotada y está ahí lavando los trastes. En medio de ese cansancio le cruza el pensamiento: ¿por qué mi esposo no se acomide a ayudarme? Él está descansando desde que llegó de trabajar y yo aquí sigo sin poder terminar. Si en lugar de atrapar esa zorra, cambiando esos pensamientos por aquello que honra a Dios y empezar a darle gracias al Señor porque tenemos una familia a la cual servir y porque nos da la fuerza y la capacidad para movernos y realizar esas actividades, lo que va a suceder es que nuestra actitud hacia el esposo ya no va a ser buena y probablemente el día va a terminar mal. ¿Sí? Porque a lo mejor ya a la hora de acostarse y de darse las buenas noches, el esposo le diga: buenas noches, ¿qué tienen de buenas? ¿No? O sea,
no me ayudaste porque ya nos quedamos en ese canal. Son zorras, hermanos. Y pues bueno, no nada más a las mujeres nos sucede, seguramente, ¿no? Aunque podemos ser más susceptibles en ello. Otra zorra, la distracción, debido a las muchas actividades, a esa inercia de vida, ¿verdad? A esa rutina, a esas actividades que realizamos en el día a día que no nos permiten detenernos y analizar lo que está sucediendo en nuestro matrimonio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está nuestra pareja? ¿Cómo está nuestro esposo, nuestra esposa? Si está pasando por problemas en el trabajo, si hay situaciones con los hijos, si está en la etapa de la menopausia o la andropausia, qué sé yo. El no detenernos a pensar, a considerar cómo está la otra persona debido a las múltiples actividades en las que nos enrolamos y que nos llevan a perder de vista esos aspectos importantes. Y bueno, hay muchas zorras. No sé si alguien quisiera mencionar alguna que se le haya venido a mente mientras estaba yo comentando. ¿Alguien? Tic, tac, tic, tac. Ayúdeme, será enriquecedor el poder retroalimentarnos, ¿verdad? Y ubicar si a usted le cruzó por la cabeza algo que no que le pase a usted, pero que ha visto en otros. ¿Sí? ¿A alguien se le vino algo? A ver, ayúdenos. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Entre que la zorra de ser sabias como mujeres, ¿verdad? Y la palabra dice en Proverbios, habla mucho acerca del uso de la lengua y entre otras cosas dices que en muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Entonces el que nosotros le bajemos de rayitas y que de parte de ellos haya una mayor comprensión o empatía, pues obvio será ese atrapar zorras que pueden ir mermando y debilitando la relación. ¿Algo más? Sí. La paciencia, ¿sí? O la impaciencia, en este caso sería la zorra, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues ahí vaya preparándose por si hubiera alguna otra pregunta más adelante, que podamos participar así rápido para aprovechar al máximo el tiempo. Pues hay muchísimas, sí, hermano. El, el celular, los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Sí, efectivamente, o podría ser el periódico. A veces el esposo, sucede más, ¿verdad? En el caso de los varones que llegan del trabajo y es sentarse ahí en un sillón de esos que puede uno levantar los pies frente al periódico, y ya me desconecto, ¿verdad? En lugar de aprovechar esos tiempos con la familia, con los hijos, con la esposa. Pues bueno, hay muchísimas zorras, hermanos. Algunas son enormes, tiempo nos faltaría. Y aquí la palabra especifica esas zorras pequeñas, ¿no? Esas zorras que pueden parecer insignificantes, pero quiero mencionar una que es grande, que es la zorra del control, ¿sí? Es decir, esa actitud de querer controlar todo y a todos. Que he de mencionar que las mujeres tenemos mayor tendencia a eso, ¿sí? El controlar las respuestas del esposo, las respuestas de los hijos, las circunstancias, que si algo no salió bien me pongo de pelos, ¿verdad? Y ya es causa segura de conflicto. Cuando la realidad, hermanos, es que el único que tiene el control es Dios, ¿sí? El reino es solamente de Él.
es el único que gobierna. Entonces, caemos en un autoengaño cuando pensamos que tenemos el control de las cosas, y cuando salen de ese aparente control es una evidencia, ¿sí? Algo que Dios está permitiendo para llevarnos a tener presente que en realidad nosotros no controlamos. Y bueno, la zorra mayor es el descuido de nuestra comunión con Dios. De ahí parten muchas cosas, ¿verdad? De ahí se desencadena una serie de cosas, y esas zorras han estado destruyendo viñas por años y su devastación parece no tener fin, y de un tiempo a la fecha esa devastación se ha incrementado bastante porque la cantidad de viñas destruidas ha ido en aumento. Qué tristeza, ¿verdad? Todos los matrimonios enfrentamos problemas que podrían ser destructivos, pero algo clave, hermanos, es la voluntad para resolverlos juntos. Y esa voluntad para resolver juntos los problemas que se presentan es evidencia de estar siendo gobernados por el Espíritu de Dios, y también es evidencia de una madurez en el Señor, de un llevar a la práctica su instrucción, su consejo, sus mandatos. Aquí el versículo dice: agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Tiene que ver con resolver conflictos, con atender esas cosas antes de que traigan ruina, antes de que haya un impedimento para que haya fruto para Dios en nuestro matrimonio. Y debido a ese riesgo es que tenemos la instrucción en la Escritura de tomar la iniciativa para resolver las dificultades que son potencialmente dañinas en la relación. Hermanos, aquí no está hablando de que Dios lo va a hacer, ¿sí? O sea, es una instrucción de que nosotros llevemos a cabo eso. Es como cuando la palabra dice: quítense de ustedes todo enojo, gritería, ira, maledicencia. No está diciendo Dios va a venir y te lo va a quitar. Es tú quítate. Así aquí, tú atrapa. Obvio, necesitamos la ayuda de Dios, pero es nuestra responsabilidad. Y le decía que el versículo menciona en plural la palabra zorros o zorras, dependiendo de la versión, porque son muchas las zorras que pueden dañar nuestro matrimonio, pero en buena medida se originan en la falta de conocimiento al que se refiere la Escritura en Oseas capítulo 4 versículo 6. Y me acompaña rápidamente a este versículo. Vamos a leer solamente la primera parte de este versículo 6 en Oseas 4. Es una porción muy conocida que lo más probable es que nos sepamos de memoria, pero que a veces no ubicamos a qué se está refiriendo. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces, esta versión nos deja más claro que no se refiere a un conocimiento de cosas en general. O sea, no es mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento, como si fuera conocimiento acerca de cualquier cosa en lo general, sino que está hablando de algo específico, ¿sí? Es porque no me conoce. Se refiere esa falta de conocimiento de Dios, que consiste en tener comunión con Él, en una relación estrecha, cercana, íntima, una relación de confianza y obediencia por amor, y no en un mero conocimiento intelectual. Entonces, es a eso a lo que se está refiriendo. Es como si Dios estuviera diciendo a su pueblo: no saben quién soy, lo que pienso, lo que quiero y lo que pido. Desconocen todo eso. O por otro lado, también dentro del contexto se está refiriendo a aquellos que sí saben,
pero que han decidido menospreciar y desobedecer sus mandamientos. Es decir, un ignorar voluntariamente. Sí sé, pero no lo obedezco. Y hermanos, muchos de nosotros podríamos estar en este último grupo, que tenemos mucha información, pero no la vivimos. Escuchamos a lo largo del año una enseñanza tras otra y dependiendo del tiempo que tengamos de conocer al Señor, pues será la cantidad de enseñanzas a las que hemos sido expuestas, pero si no decidimos rendirnos a Dios de corazón y obedecerlo, nada va a pasar. Y este es un buen momento, hermanos, para tomar determinaciones. ¿De qué haremos con lo que Dios nos va a enseñar hoy? Y que decidamos darle la respuesta que Él pida de antemano. Es decir, Señor, aquí estoy, te voy a obedecer en aquello que me enseñes, en aquello que me pidas, porque el que edificó su casa sobre la arena, ¿sí?, en esa parábola que el Señor Jesús enseñó, no es el que no sabía, sino el que no puso en práctica. Es el oidor olvidadizo, como le llama la palabra, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas para reflexionar. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? ¿Sí? Piense en esto, si tiene manera de anotarlo, anótelo, busque dar una respuesta a la pregunta a título personal, más allá que buscar respuestas correctas, hermanos. Esto es importante, ¿no? Porque luego tenemos esa tendencia, ¿cuál es la respuesta correcta? Es esta, aunque la realidad de nuestro vivir sea algo completamente distinto. Entonces aquí busque dar esa respuesta acorde a su vivencia en la práctica. Entonces, ¿para qué creó Dios el matrimonio? ¿Cuál es el propósito que usted considera que el matrimonio tiene? Y la segunda pregunta es, ¿qué quiere Dios de mi matrimonio? La Escritura nos enseña que tenemos un Dios de propósitos, que no hace nada carente de objetivo, ¿sí? Y para poder tener una perspectiva bíblica del propósito de Dios para el matrimonio, primero le voy a hablar un poco del concepto que culturalmente se ha tenido del matrimonio a lo largo de la historia, ¿sí? De manera muy resumida por causa del tiempo, lo voy a mencionar de forma general. La perspectiva, hermanos, que los seres humanos han tenido del matrimonio a lo largo de la historia ha sido y es abismalmente distinta de la perspectiva de Dios. Algunas culturas lo han tenido menos devaluado que otras, pero nunca a la altura del concepto que Dios tiene. Y es muy probable que algunos de los que estamos aquí, quizás en buena medida, estemos dentro de este grupo, que tenemos una perspectiva del matrimonio muy diferente de la que Dios tiene, algo incluso distorsionado. No es algo nuevo, porque la dureza del corazón del ser humano sigue siendo la misma. Cuando el Señor Jesús dejó ver la alta perspectiva que Dios ha tenido desde el principio para el matrimonio, la mentalidad de la gente era tal que sus discípulos llegaron a decir, mejor será no casarse o no conviene casarse. Le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 19, vamos a leer los versículos del 3 al 10 y yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice, unos fariseos, que ya sabemos que
Era un grupo religioso que se jactaba de conocer la palabra de Dios. Y continúa diciendo, se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Sí? Se acercaron al Señor Jesús y la trampa tenía que ver con el matrimonio precisamente. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, fíjese que aquí ya no son los fariseos, ¿sí? Son sus discípulos. Si así son las cosas, será mejor no casarse. La perspectiva de los discípulos, hermanos, era tan extremadamente diferente a la de Cristo que su conclusión después de escucharlo fue, si así son las cosas, mejor no le entramos al matrimonio. Cualquier parecido con la perspectiva de nuestra cultura, aún en algunos que se dicen creyentes, no es mera coincidencia. Ahora, si el hecho de que esta perspectiva del matrimonio pudiera ser una buena noticia era algo imposible de asimilar para el religioso mundo judío, incluidos los discípulos, ¿cómo podríamos esperar que la cultura occidental en la que vivimos pueda entender la magnificencia del matrimonio desde la mente de Dios? Una cultura donde el ídolo principal es el yo, donde el individualismo es estimulado y aplaudido a más no poder, donde se vive en total independencia de Dios y ajenos a su vida. Una cultura así, hermanos, encontrará virtualmente incomprensible la gloria del matrimonio que está en la mente de Cristo. Hace algún tiempito estábamos compartiendo en Oaxaca, allá en México, en un lugar pequeñito y en algún momento en el que estábamos sentados a la mesa había una niña de 8 años que se sentó ahí por un lado de mí y yo empecé a hacer plática con ella y en algún momento la niña empezó a hablar acerca de cuando ella se casara, ¿no? Y dijo, yo voy a hacer comida solo para mí. Voy a hacer lo que a mí me gusta y él que se prepare la suya, porque se tiene que hacer responsable. Una niña de 8 años, hermanos, viviendo en un país que no está tan bombardeado como la cultura que se tiene aquí, que nació de padres cristianos, pero yo me pregunté, ¿qué será lo que escucha en casa? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que a veces aún como creyentes tenemos por concepto acerca del matrimonio? ¿Qué tan en línea estamos con lo que Dios dice, con lo que Él piensa, con lo que Él establece? Entonces, considerando todo esto,
¿Qué cosas nos hacen imposible ver el matrimonio como Dios lo ve? ¿Qué cosas nos dificultan el conocer y vivir para los propósitos que Él tiene para el matrimonio? Una de las cosas que acabamos de mencionar es el hecho de ser absorbidos por la cultura que nos rodea, la cual incluye muchas cosas, pero entre ellas el egocentrismo, ¿sí? El hacer de nosotros mismos el centro. Esa tendencia a considerar solo nuestro propio punto de vista y nuestros propios intereses. Dios ha quedado fuera de todas las áreas de la vida del hombre para establecerse a Él mismo con sus nefastas implicaciones catastróficos. Un ejemplo de esto es el hecho de que a la unión de dos hombres o dos mujeres se le llame matrimonio. Todos los argumentos contrarios a los argumentos que rompen la unidad y causan mucha destrucción. Vamos a regresar a las preguntas que le hacía hace un momento. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Es decir, ¿cuál es su propósito? Pues sabemos que todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito, ¿verdad? Los cielos, la tierra, el sol, la luna, el agua, etcétera. El dedo chiquito del pie que nos golpeamos ahí con la pata de la cama, ¿verdad? O de la silla, o el dedo gordo del pie en el que se entierra la uña, no están de más, hermanos. Tienen su propósito. El apéndice o se me fue, la vesícula, ¿no? Lo que suelen sacarle a uno tiene su propósito. Tenemos un Dios de propósitos. Y el matrimonio no es la excepción, pero en un grado superlativo, hermanos, porque fue creado para representar la relación de Cristo con la iglesia. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? ¿Qué propósito tiene? Pues ser un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, de la relación de Cristo con su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. La carne, ¿sí? Que es lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? El Señor Jesús dando respuesta en medio de esa trampa que le tendieron. Los dos serán una sola carne, es decir, una unión física que incluye lo espiritual, hermanos. Una unión física, una unión en el cuerpo que trastoca todo el ser, ¿sí? Que incluye la parte espiritual. Continúa diciendo, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La palabra misterio es usada por el apóstol Pablo para denotar el secreto eterno de Dios, que era salvar a todos los hombres a través de Cristo, ¿sí? Esa es una de las cosas a las que se refiere con esta palabra misterio, algo que estuvo oculto, pero que fue revelado a su debido momento, el salvar a todos los hombres por medio de Cristo. Pero el misterio preeminente, el misterio de misterios, es el del amor y sacrificio de Cristo por su iglesia. Ahora, esa es la meta, hermanos. El propósito principal de la unión entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio, ¿sí? No la unión libre, porque esa ni es unión ni es libre, ¿verdad? Sino el matrimonio, no el juntarse y ya, es un modelo de la relación de Cristo con su iglesia.
Entonces, tiene como propósito que a través de Él, que a través de cómo nos relacionemos, lo glorifiquemos. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver en un momento más, pero antes vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31, que dice: sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Esta cita nos enseña que todas las cosas, aún las más sencillas como el comer o beber, todas las cosas las hagamos, o todas las cosas que hagamos, mejor dicho, debemos hacerlas para la gloria de Dios. Ahora, es algo que escuchamos con relativa frecuencia, ¿verdad? El dar gloria a Dios, el glorificarlo, pero a veces podemos no tener tan claro en la práctica cómo se vive eso. Entonces, dar gloria a Dios o glorificarlo es, por un lado, alabarlo, darle honra, exaltarlo y celebrar sus perfecciones. Esto incluye el hacerlo con palabras, el declarar aquellas cosas que Dios hace, que Dios es, y exaltarlo por eso. Pero también glorificar a Dios es rendirle homenaje, reconocerlo como el único soberano, el único que gobierna, el único que manda, el único que tiene el control y la fuente de todo bien. También glorificarlo es reflejar su fama, honor, dignidad y carácter. ¿De qué manera, hermanos? ¿Sí? Estamos hablando de reflejar. Recuerde que Dios nos creó como seres humanos a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para que lo reflejemos a Él. Entonces, ¿de qué manera lo reflejamos? Pues es a través de nuestro amor, nuestra confianza y obediencia a su voluntad. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si gusta anótelo, dice que los creyentes somos linaje escogido, sacerdotes del Rey, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. ¿A fin de qué? O con el propósito, o para qué anunciemos las virtudes y proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo cual no es algo que se hace solo con lo que decimos acerca de Él, sino con acciones congruentes a su persona. Y no hay nada, hermanos, no hay nada que muestre en mayor medida cuán glorioso es Cristo que el Evangelio. En el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo para todo aquel que cree, se proclaman sus virtudes y sus obras maravillosas, como por ejemplo su amor incondicional, ese amor que da generosamente, es decir, ese amor que se entrega a sí mismo para redimirnos de nuestra condición. Segunda cosa que manifiesta el Evangelio es las abundantes riquezas de su gracia. Sí, gracia es recibir lo que no merecemos. Y por último, en tercer lugar, su inagotable misericordia, que es recibir de Dios, o más bien no recibir de Dios lo que merecemos. Gracia es recibir aquello que no merecemos, misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y el Evangelio manifiesta todo esto. Ahora, el matrimonio, hermanos, está diseñado para representar eso. Hacía la pregunta hace un momento
de qué quiere Dios de mi matrimonio. Fue la segunda pregunta que le pedí que anotara y tratara de dar una respuesta para ello. Pues la respuesta es que sea un reflejo de su amor incondicional, que muestre su gracia y su inagotable misericordia. Eso es lo que Dios quiere de mi matrimonio. Esa es la manera en la que podemos glorificarlo con nuestro matrimonio. Es la manera en la que podemos manifestar, reflejar quién es Él y cómo es Él. Manifestando amor incondicional, gracia y misericordia. Ese es el propósito para el que Dios lo creó. Y qué importante, hermanos, que guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón la realidad de que el matrimonio no gira en torno a usted o a mí, no gira en torno a nuestras necesidades, aunque Dios las suple a través de, pero no es esa la prioridad. Y entendemos que nuestra relación con Dios depende de la gracia. Es su amor viniendo a nuestro rescate, ¿verdad? Que nuestras obras son ineficaces como fundamento de nuestra relación con Dios. O sea, todo es por gracia en nuestra relación con Dios. Sin embargo, usualmente en el plano horizontal, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia quienes nos rodean, demandamos obras. Y en el caso específico del matrimonio, demandamos obras de nuestro cónyuge para que obtengan nuestro favor o aprobación. Como por ejemplo, si la pareja hizo algo indebido que golpeó la confianza, solemos no aplicar gracia, sino tomamos una actitud de para que vuelva a confiar en ti, te tienes que ganar mi confianza. Cuando la confianza no es algo que se gana, hermanos, es algo que se otorga de manera voluntaria. Imagine que Dios actuara así con nosotros, que Dios nos aplicara esos mismos parámetros. Cuando actuamos de esa manera, no estamos en nuestro matrimonio cumpliendo el propósito para el que Dios lo creó. No estamos reflejando quién es Él y cómo se conduce, las cosas que Él hace. Entonces, pues será bueno, ¿verdad?, que nos detengamos a revisar cómo estamos, cómo vamos, qué fundamentos hemos puesto, qué concepto hemos tenido acerca del matrimonio, en dónde necesitamos deshacernos de engaño, de ideas equivocadas para alinearnos con la verdad absoluta, que es lo que Dios establece en su palabra. La palabra nos enseña que la responsabilidad de los maridos es amar a su esposa con un amor despojado de egoísmo, buscar siempre su bienestar, un amor sacrificado que da y no que quita, que sirve y no que se sirve de ella. Hace algún tiempo escuché a un maestro decir lo siguiente, ¿no? Quizás no lo recuerde textualmente, pero la idea era la siguiente. Decía que podemos saber la medida de amor por la medida en la que estemos dispuestos a sacrificarnos, ¿sí? Que se hace evidente la medida de amor. ¿Por qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos? La medida de amor del Señor fue evidente con el tamaño de su sacrificio, de su entrega. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Un ejemplo claro.
El verdadero amor, hermanos, busca dar y servir, no obtener y usar, que es a lo que estamos más acostumbrados. No nos casamos para que nos sirvan, sino para servir. O bueno, al menos ese es el diseño de Dios. Ese es el argumento, ¿verdad?, de Dios y lo que nos enseña por medio de su palabra, y eso representa el Evangelio, las buenas noticias que muestran la gloria de Cristo. Y del mismo modo, la sujeción y el respeto de las esposas a sus maridos refleja que las virtudes de Cristo son una realidad. Nunca debemos olvidar que ese es el concepto de Dios para el matrimonio, hermanos. Entonces, bien haremos en preguntarnos cada día si está revelando nuestro amor, las características del amor de Cristo por su iglesia, en este caso mayormente el esposo, ¿verdad?, que es a quien el Señor le dice que la ame como Él ama a la iglesia. Y como esposas, que nos preguntemos si está manifestando nuestra sujeción y respeto hacia nuestro esposo, la manera en la que la iglesia se debe relacionar con Cristo. Si estamos glorificándolo al mostrar amor incondicional, gracia y misericordia entre nosotros, porque es algo que no debemos perder de vista. Y para que sea una realidad, que atrapemos todas las zorras pequeñas, empezando por aquellos argumentos contrarios a los pensamientos de Dios, hermanos, porque dependiendo de cómo pensemos, será cómo accionaremos. Entonces, hay que iniciar empezando por ahí, a ver cómo pienso, ¿está en línea con el pensamiento de Dios? Porque esas son zorras que a veces se nos cuelan sin darnos cuenta. Y ya estamos pensando como el mundo piensa, como me enseñaron mis papás, de acuerdo a lo que vi a lo largo de los años, con cómo fui criado, pero no conforme a la verdad absoluta. Si Jehová no edifica, dice el Salmo, dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, que es una referencia a la familia, en vano trabajamos. Pero la realidad es que a veces ni siquiera nos disponemos a trabajar, ¿sí? Vamos dejando que el tiempo pase y las cosas queden ahí sin, de manera deliberada, tomar acciones al respecto. Así que no caigamos, hermanos, en el autoengaño de vernos en el espejo e identificar aquellas cosas que necesitamos arreglar para quitarnos del espejo y no hacer nada, ¿sí? La palabra es el espejo que nos permite ver nuestra condición, pero si no hacemos los arreglos pertinentes, si no atrapamos las zorras, nada bueno sucederá. No podemos esperar tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar cosechar algo distinto si sigo sembrando la misma semilla. Hay una frase, un refrán que dice: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. No basta, hermanos, con tener buenas intenciones. Se requieren acciones. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar, pero antes de orar, quiero pedirle que si a lo largo de este tiempo en el que fuimos puestos frente al espejo de la palabra, el Señor le habló y usted identificó aspectos, áreas, detalles, zorras, pensamientos, acciones, motivaciones, intenciones que hay que atrapar, ¿sí?
que ore conforme a eso, pero que lo haga con una determinación en su corazón de hacer al respecto. Porque al salir de este lugar, dicen los que saben, que en el transcurso de la siguiente hora habremos olvidado aproximadamente el 90% de lo que escuchamos. Y es triste que nos suceda eso como creyentes, hermanos, que teniendo el consejo de Dios al alcance y el poder de su Espíritu que puede obrar en nosotros para llevar a cabo esa transformación para la gloria suya, no echemos mano de ello. Entonces, le voy a pedir que determinemos, ¿verdad?, valorar lo que el Señor nos regala de corazón y tomemos decisiones, ¿sí? Que en ese orar, pues yo voy a orar de manera general, ¿verdad? Pero que usted en lo individual, de forma personal, vaya al Señor, y si hay que pedir perdón, pues pidamos perdón, y si hay decisiones que usted está tomando en este momento, las presente delante del Señor y le pida su ayuda, reconociendo que separados de Él no podemos, pero que estando Él es posible. Entonces, pues vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por regalarnos la bendición de ser enseñados, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por ponernos frente al espejo y permitirnos identificar aquellas cosas, Señor, en las que necesitamos tomar medidas, en las que debemos dar respuesta, en las que es necesario hacer ajustes, empezando por nuestra manera de pensar, pero también nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos, de conducirnos. Señor, yo te ruego a favor de cada uno de mis hermanos. Tú les conoces y ves el corazón y puedes ver aquellos que están tomando determinaciones de llevar a la práctica tu consejo, tus mandatos, y te suplico que los ayudes, Señor, que nos ayudes a cada uno a ser perseverantes, a ser solícitos, a ser dóciles, Señor, para atender tu instrucción y atrapar todo aquello que puede potencialmente, Señor, destruir, que puede ocasionar daño en nuestra relación. Que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos permita identificar aún aquellas cosas a las que estamos cegados debido a que estamos tan acostumbrados que ya no percibimos. Te suplicamos, Señor, porque alumbres nuestro entendimiento y sea puesta en evidencia todo aquello que no es conforme a tu voluntad, Señor. También te suplicamos que nos proveas de todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que tú has tenido, Señor, para el matrimonio. Que podamos ser un reflejo tuyo en este aspecto de nuestras vidas, Señor, como parejas. Que podamos manifestar esa gracia y esa misericordia que tú has tenido para con nosotros y ese amor incondicional. Señor, que nos ayudes a poder ubicar formas prácticas en las que podamos vivir esto, y que tu Espíritu Santo obre en nuestro interior con ese poder por el que resucitó a Cristo de entre los muertos, transformándonos y haciéndonos cada vez más conformes a tu imagen, Señor, para que te glorifiquemos, para que reflejemos cómo eres tú y la manera en que te conduces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Purifícame,
Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile al Señor, purifícame. Purifícame. Santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor, en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar un momentito. Vamos a orar en este momento por los alimentos. Voy a hacer una oración y luego nuestro hermano Joel va a dar las indicaciones de cómo se van a servir. Amén. Vamos.